Bueno, bienvenidos a la clase de tiro oblicuo. La cuestión es la siguiente. La gravedad existe en todos los planetas porque todo lo que tenga masa tiene gravedad. Si yo, por ejemplo, pego un salto acá, me puedo llegar a elevar con este salto unos 10 centímetros. Yo me di un impulso con una cierta velocidad inicial, llegué a una determinada altura, son 10 centímetros, pero si yo hago este mismo experimento en la Luna, cosa que va a ser improbable ir hasta allá, y supongamos que yo llego hasta allá y hago ese experimento, y aplico ese mismo impulso, esa misma velocidad inicial para poder elevarme, como la gravedad en la Luna es 9, 8 o 9 veces menor, seguramente Bien, voy a lograr una mayor altura que en la Tierra. O sea, seguramente me voy a elevar más de 10 centímetros. bien, O sea, con el mismo esfuerzo que hago acá en la Tierra, en la Luna puedo elevarme a más altura. ¿Por qué? Porque en la Luna la gravedad es casi 8, 9 veces menos. Acá en la Luna es 1,67 metros sobre segundo cuadrado y acá la gravedad es 9,8, 9,78. La cuestión es que me voy a elevar 8 o 9 veces más en la Luna que en la Tierra. Si acá me elevo 10, con la misma velocidad inicial saltando, me voy a elevar 90 centímetros. genial. La gravedad es un efecto importante en la caída de los cuerpos, pero los cuerpos no solamente pueden estar, o elevándose los cuerpos, los cuerpos no solamente pueden estar elevándose o cayendo, eh, pueden estar desplazándose en el aire. Si, por ejemplo, si yo tengo una goma, la tiro por el balcón, lógicamente le doy un impulso, le doy una velocidad inicial y la goma no es que va a seguir en forma rectilínea y uniforme, no, va a desplazarse, va a avanzar, pero también va a caer. Y cae porque Bien, el efecto de la gravedad, porque si no existiese gravedad, la goma sería perpetuamente en forma rectilínea con la misma velocidad inicial con que la impulsé. Entonces, el efecto de caer es por el efecto de la gravedad, no por otra cosa. bien, Se supone que si tiro una goma así horizontalmente en la Tierra, no es lo mismo que en la Luna. Obviamente que la gravedad es 8 o 9 veces menor en la Luna, va a caer más lentamente en la Luna que en la Tierra. Eh, bien, entonces, ahí está ese movimiento al cual se llama compuesto. El movimiento compuesto, lógicamente, lo que me está diciendo que la velocidad con la que se desplaza un cuerpo se descompone en dos componentes, una en X y otra en Y. Una en X bien, que es el avance y otra en Y que es la altura que va alcanzando el cuerpo. Bueno, en el caso del tiro horizontal, yo tiro la goma por el balcón, es simplemente un tiro de avance y se va a desplazar, pero va a caer. O sea, si yo la tiro así, va a hacer este movimiento hasta que cae al suelo por la acción de la gravedad. sí, Si yo, por ejemplo, tengo la goma acá y hago esto, la paso de una mano a la otra, se supone que hace este movimiento. Parabólico, va a ser una parábola, la trayectoria ahora vamos a ver, vamos a hacer toda la matemática correspondiente para demostrar que es una parábola, pero la velocidad con la que yo estoy tirando la goma es una velocidad que no es una velocidad de altura o una velocidad de avance, es una composición de las dos cosas. Esta velocidad con la que tiro se descompone en una velocidad de altura y una velocidad de avance, que hace que la goma haga esta trayectoria hasta caer. A eso se lo llama tiro bien, oblicuo o tiro parabólico, porque la trayectoria, ahora vamos a verlo, que describe un cuerpo cuando se lo tira,
es una parábola. Cuando uno patea una pelota, también, cuando patea la pelota, bueno, tiene una determinada inclinación, esta es la inclinación de la velocidad con que impulsa uno la pelota hace esto, y después cae por la acción de la gravedad en algún lugar. Perfecto. Entonces, por este movimiento de compuestos que yo claramente descompongo la velocidad inicial, ¿no? Claro. Porque claro, son dos movimientos, uno en el del X y otro en el del Y. Exactamente. Entonces, acá tenemos dos movimientos, el movimiento sobre X de avance y el movimiento de Y de altura. Vamos a ver que esa velocidad inicial con la que yo impulso cuando pateo una pelota o tiro una goma, con esta inclinación, en esta dirección, esta velocidad con la que yo obviamente impulso el cuerpo se descompone en una velocidad, podríamos decir, en Y, y en una velocidad en X. Es como tener esto, a ver si me sale. Es como tener esto. Entiendo. O sea, como que tenemos una velocidad en X de avance, una velocidad en Y de altura para elevarse, o velocidad de elevación. Y esta es la velocidad con que yo pateo la pelota. La pateo con una velocidad inicial y se compone una velocidad inicial en X y una velocidad inicial en Y. Por decir X, el eje de abscisa, y por decir Y, el eje de ordenadas, que es el sistema de coordenadas que uno emplea para poder analizar formalmente el movimiento. ¿Está? Genial. Vamos a verlo en el dibujo, vamos a hacer el dibujo. Vamos a poner como título tiro oblicuo. Todo este relato inicial sirve para entender intuitivamente lo que es el tiro parabólico, porque la física, vuelvo a insistir, no es independiente de la matemática. La matemática es un objeto puro, abstracto, que me sirve como para poder formalizar los fenómenos físicos. Los fenómenos físicos se pueden entender así a grosso modo, con los dedos, sin necesidad de recurrir a ninguna cuenta. Genial. Entonces, tenemos, supongamos acá estamos en la Tierra, esta es la Tierra, estamos parados acá, y se nos ocurre patear una pelota. Pateamos una pelota y le damos un cierto impulso. Este vector que está acá lo vamos a llamar velocidad inicial, la velocidad con la que uno impulsa la pelota, porque si uno no le da un impulso, lógicamente la pelota queda en el mismo lugar y no tiene sentido. Bien, ¿qué pasa con esta velocidad? Bueno, dijimos que tenemos que tomar siempre en física un sistema de coordenadas, en este caso de avance y de altura o de elevación, que sería el eje Y. Entonces tenemos, vamos a hacerlo en azul, un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas lo vamos a dejar fijo en el espacio, no lo vamos a mover. Lo elegimos, lo podemos poner donde nosotros queremos, no importa dónde pongamos el sistema, en realidad siempre lo bueno es poner el sistema de coordenadas en el lugar donde se patea la pelota. Eso es lo conveniente. Le vamos a poner el eje Y justo donde está la pelota. Y a esto lo vamos a poner 0. 0 de coordenadas, el 0 metro, donde sale justamente el objeto. Bueno, la cuestión es la siguiente. Se patea la pelota, esa velocidad inicial con la que se impulsa se descompone en dos velocidades. Una velocidad en X y la descomposición es la siguiente como se hacía en álgebra y en geometría. Tenemos la velocidad, tomamos el extremo del vector y lo proyectamos perpendicularmente al eje X. Esto es una proyección perpendicular al eje X. Cuando lo proyectamos en línea de punto perpendicular al eje X, encontramos desde el origen de coordenada un vector al cual llamamos velocidad inicial en X. Es la velocidad de avance de la pelota. ¿Está bien?
Perfecto. Y después, del mismo extremo del vector velocidad inicial, proyectamos perpendicularmente hacia el eje Y, línea de puntos, y encontramos el vector velocidad inicial en Y. O sea, la velocidad de altura o de ascenso o de elevación de la pelota. Siempre Genial. se compone así un vector. Entonces ya tenemos geométricamente dos componentes del vector velocidad inicial. Velocidad en Bien, X, que es la de avance, velocidad en Y sub 0, que es la de elevación. genial. Vamos a poner avance. O elevación. Estas dos velocidades son independientemente una de la otra. Una no influye sobre la otra. Son completamente indistintas. Una no va a alterar la presencia de la otra. O sea, pueden ser de diferente valor, diferente intensidad. Eso no va, de alguna manera, no va a citar ningún tipo de influencia una sobre la otra. Pueden tener cualquier valor. Eso tiene que ver con la famosa ley de independencia de velocidades. Genial. Las velocidades en X no son independientes de las velocidades en Y. Si hubiese una Bien. dependencia, ya estaríamos hablando de otro tipo de movimiento y no es oblicuo. Excelente. Entonces, bueno, pateamos la pelota y ya sabemos lo que va a pasar. O sea, ya tenemos idea de lo que sucede con el movimiento de esta pelota. El movimiento de esta pelota va a ser de avance y de elevación. El tema es que el avance va a seguir siendo perpetuamente el mismo. ¿Por qué? Sí. Porque sobre el eje X no existe gravedad, no existe aceleración, no existe nada que impulse y siga impulsando la pelota. Bien. O sea, sobre el eje X, la velocidad inicial en X es como un movimiento rectilíneo uniforme. Esa velocidad inicial en X va a ser constante todo el tiempo. No va a cambiar, Bien. no va a variar. Vuelvo a decir por qué. Porque sobre el eje X no existe gravedad. ¿Está? Bien. O sea que esta velocidad inicial en X es una constante de movimiento en toda la trayectoria. Siempre tiene el mismo valor. ¿Y por qué tiene el mismo valor? Porque sobre el eje X no existe ningún tipo de aceleración, menos la gravedad. Perfecto. Entonces, lo que hay que aclarar es que la velocidad inicial en X es constante, pongo CTE, que es constante, es una constante de Perdón, movimiento. ninguna, no tiene gravedad ni ninguna aceleración. No hay nada, no hay ninguna aceleración sobre el X. Ok. Y es constante por eso es lo que iba a poner, es constante, pues no existe, este es el término no existe en matemática, aceleración sobre el eje X. Generalmente en las clases esto se dice, pero se dice como medio después de todo este esquema que voy a realizar. Yo lo digo ya de entrada, porque esto va a ser importante después para el manejo de los problemas en física. Y va a ser importante para poder diferenciarlo con el movimiento de elevación que ahora vamos a hablar. Pero vuelvo a destacar, sobre el eje X no hay nada que acelere la pelota. Yo simplemente la pateé y la pelota siguió. Supongamos que este fenómeno lo hacemos sin aire, efectos de rozamiento despreciables. Obviamente que cuando pateamos la pelota hay aire, es real, pero supongamos que lo hacemos sin aire, para evitar el rozamiento con el aire. Bueno, cuando pateamos la pelota, lógicamente la pelota avanza, la velocidad en X tiene que tomar el mismo valor en todo momento porque sobre el X no existe ninguna aceleración. Yo simplemente la impulsé y después fue sola la pelota, ¿se entiende? Claro, claro. Pero sobre el eje X no existe ninguna aceleración. Por eso es constante en X. Bien. Eso es lo que hay que tener muy claro.
En cambio, sobre el eje Y es completamente distinto. En el eje Y existe la acción de la gravedad. Vamos a dibujar acá Bien. un vectorcito que es la gravedad, que aproximadamente son 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Es la aceleración con que la Tierra atrae los cuerpos y siempre es constante. Se toma 10 para redondear un poco las cosas, porque en realidad 9,78, 9,83, pero no importa eso. Perfecto. Apunta, obviamente, hacia abajo porque atrae a los cuerpos. Entonces, ¿qué sucede con esta velocidad inicial? Bueno, en principio es inicial acá, es esto, pero a medida que avanza el cuerpo en su trayectoria, y que vamos a dibujar ahora la trayectoria, pongamos que hace esto y cae acá la pelota. Esta se llama trayectoria parabólica porque en realidad va a ser una parábola. Este es el famoso tiro oblicuo. Bien. Creo que lo dibujé bien. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Está bien. No es tan simétrica, pero... Digamos, esta pelota se impulsó, se desplazó así hasta caer al suelo. Entonces Bien. lo que estamos observando, de que por la acción de la gravedad esta velocidad inicial de elevación, después va disminuyendo gradualmente. ¿Y por qué va disminuyendo gradualmente? ¿Y por qué? Por la acción de la gravedad. Claro. Y intuitivamente lo que podemos observar es esto. Fíjate acá, a medida que la pelota se desplaza, supongamos que ahora estamos acá. Y después estamos acá. Bien. Bueno, cuando llegamos acá, llegamos a la altura máxima. Bien. O sea, más de ahí no puede elevarse. A esto lo vamos a llamar altura máxima, I máxima. Y es máxima porque a más altura no se va a elevar. Después de acá, el cuerpo comienza a descender. Bien. Hasta que lógicamente colapsa con el suelo. ¿Está bien? Ese es el movimiento, lo dibujé punto a punto. En realidad hay muchos puntos porque donde describe la pelota, que es toda la trayectoria, pero yo dibujé estos 4 puntos como para poder ver bien el movimiento. Entiendo. En estas 4 posiciones se encuentra la pelota en un determinado tiempo. Cuando se encuentra, vuelvo a repetir, en altura máxima, no puede elevarse más, empieza a descender. Entonces, supongamos que partíamos de acá, ahora está acá en esta posición, antes de llegar a la altura máxima. Bueno, ¿qué va a pasar con el vector? Acá hay que tener en cuenta lo siguiente. El vector en X, el vector inicial en X, o sea, la velocidad inicial en X, dije que siempre es constante. Siempre es constante porque no existe aceleración sobre el eje X. Si siempre toma el mismo valor, esta velocidad inicial en X es exactamente igual acá que acá. Bien. Entonces, cuando la dibujo acá, la velocidad inicial en X tiene que tomar el mismo valor. O sea, esta velocidad sigue siendo velocidad inicial en X. Es el mismo valor que hay acá. ¿Está bien? Bien. Ahora, la que va a cambiar necesariamente, porque si no el tiro no sería parabólico, la que va a cambiar necesariamente es la velocidad de ascenso de la pelota. Bien. ¿Por qué? Por lo siguiente, por la acción de la gravedad. La gravedad. La voy a escribir acá, la fórmula. Las fórmulas son exactamente iguales que las de MRV, tanto para posición y velocidad, ahora las vamos a ver. Pero con respecto a la velocidad en I, sabemos que existe una acción de la gravedad. Eso hace que sobre el eje Y haya un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. Bien. A diferencia del movimiento en X, que es MRU. Este movimiento acá es MRU, sobre el eje X. Sobre el eje Y,
no va a ser igual, va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado por la acción de la gravedad. Entonces yo quiero escribir la fórmula de la velocidad en I. Bien. La fórmula de la velocidad en I es la siguiente. Velocidad inicial en I más la gravedad por tiempo menos tiempo inicial. Esta fórmula la conocemos. Sí. El tiempo inicial lo tomamos como cero generalmente. Si el problema no dice que sale antes o sale después, si lo tomamos generalmente cero. La gravedad la vamos a tomar negativa. ¿Por qué negativa? Porque la gravedad apunta hacia abajo en sentido opuesto al eje Y. ¿Está bien? Bien. Entonces la gravedad la tomamos como negativa. Entonces esta fórmula te queda así. Velocidad en I es velocidad inicial en I menos la gravedad, que es aproximadamente menos 10 metros sobre segundo cuadrado, Bien. por el tiempo. Entonces me quedó así la formulita, que es la velocidad que nosotros conocemos, digamos, utilizando la fórmula que nosotros conocemos de MRV. Sí. Si vemos esto, si vemos esta fórmula de velocidad en I, vemos que a medida que pasa el tiempo, este término que está acá, matemáticamente hablando, le está restando a velocidad inicial. Claro. Entonces, a medida que pasa el tiempo, a más tiempo, más le resta esta velocidad inicial. Y esta velocidad en I es cada vez menor. Sí. ¿Se entiende? Sí. Esto hace de que gradualmente, a medida que pasa el tiempo, este término que está acá, este sustraendo que está acá, le va sacando valor a la velocidad inicial y hace de que esta velocidad en I sea gradualmente cada vez menor. Sí. Bueno, entonces, lo que va a suceder es lo siguiente, que la velocidad en I va a ser menor o igual a la velocidad inicial en I a lo largo del tiempo. Bien. A lo largo del tiempo, a lo largo de T, O sea, va a ir perdiendo velocidad. claro, va perdiendo velocidad, va disminuyendo la velocidad, por eso va siendo cada vez menor respecto de la velocidad inicial de impulso. ¿Se ve? Sí. Bueno, va perdiendo velocidad, pero va perdiendo velocidad hasta la altura máxima. Y máximo, que yo le había puesto y máximo acá. ¿Está? Sí. Hasta ahí va perdiendo velocidad. Por lo tanto, si volvemos al dibujo y yo tengo que dibujar acá justamente el vector B0i, el vector B0i va a ser, si tengo que dibujar el vector BI en esta posición va a ser menor que la velocidad inicial porque va perdiendo velocidad como dijimos antes. ¿Está bien? Bien. Entonces, en vez de dibujar un vector así grande, así como se ve para que no haga sombra, Sí. lo voy a dibujar un poquito más chiquito. Listo. ¿Está? Sí. Lo dibujo más chiquito y a esta velocidad la llamo BI. ¿Está bien? Sí. Cuando yo compongo ambas velocidades, me da este vector, que es el vector total, y ese vector B total que pongo,
siempre, siempre, siempre va a ser tangente a la trayectoria parabólica. Siempre. Ajá, bien. No solamente al inicio, sino en todo punto del movimiento va a ser siempre tangente a la trayectoria oblicua de la partícula o del objeto que se patea o que se tira. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entiendo. Entonces, bárbaro. Entonces, destacamos lo siguiente. Conclusión entre los dos movimientos. Tenemos una velocidad en X inicial que prevalece constante porque no existe aceleración, una velocidad en Y que sale por las ecuaciones de Merlowé que nosotros conocíamos con la gravedad negativa, cosa que le va restando a través del tiempo a la velocidad inicial, cosa que la velocidad en Y va siendo gradualmente menor a la velocidad inicial en Y, o sea, va perdiendo velocidad a lo largo del tiempo, pero hasta alcanzar la altura máxima, que es esta en la cual el cuerpo alcanzó y más altura no puede alcanzar, por eso se dice máxima. Perfecto. Después de ahí empieza a descender. ¿Se entiende? Bien. Es como los máximos de análisis matemático, ¿no? Que nosotros decíamos, este es un punto máximo de la parábola. Es exactamente igual. Este es el máximo valor que toma la parábola, que sería la máxima altura que alcanzó, y después de ahí empieza a descender. Genial. Entonces, en conclusión, tenemos dos movimientos. Una composición de dos movimientos, uno independientemente del otro. O sea, el movimiento en X es independiente del movimiento en Y, y el movimiento en Y es independiente del de X. Entonces, bien, la conclusión es la siguiente. Tenemos un vector velocidad inicial, que lo llamé V0 acá, y si observamos bien, este V0, que está acá, sí, es el vector total que va a ser el vector formado con estas dos componentes, V0x y V0y. Como bien, hacemos en álgebra, esto es, se pone un paréntesis, V0x, V0y. ¿Está? Genial. Y como hacíamos en álgebra, sacábamos de la intensidad de ese vector velocidad inicial y aplicábamos el famoso teorema de Pitágoras. No sé si te acordás. Sí, 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 sí. Bien. Que sería la raíz cuadrada de los 2 al cuadrado. Claro, de 0x al cuadrado más de 0y al cuadrado. El famoso teorema de Pitágoras, la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los carteles. Sí, eso es lo mismo de sacar la norma. Exacto. ¿No? La norma del vector velocidad inicial. ¿Qué sería la magnitud? O sea, la... Claro, claro. Vamos a ponerle acá sí. lo de vector, porque en realidad el vector tiene dos componentes, y lo que vos estás diciendo es la norma del vector, que es este V0 que yo llamo así holgadamente desde el principio de la explicación. Sí. A lo largo del tiempo yo dije que va perdiendo velocidad en Y, pero en X no, en X siempre es constante. Constante. Es constante. Siempre es constante para cualquier valor de tiempo. ¿Está? La velocidad en X es constante para cualquier valor de tiempo. La única que va disminuyendo gradualmente hasta alcanzar la altura máxima es la velocidad en Y. Solamente esa, ¿por qué? Por la acción de la gravedad, nada más. Perfecto. Entonces, velocidad V, que puede ser velocidad V, yo la dibujé acá, pero lo podría haber dibujado acá, acá, en cualquier posición de la parábola, genéricamente hablando. La velocidad V tiene dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Esa es la velocidad final, ¿no? Claro, sí. Claro. Bien, Esa va a ser la velocidad final en un punto genérico de la parábola. Podría estar acá, un instante. acá o cayendo, qué sé yo. Bien. Genérico, cuando uno dice genérico, en cualquier posición. Excelente. Entonces, la velocidad es un vector, en este caso, velocidad final, si queremos decirle, en esta posición, por ejemplo, tiene una componente en X y una componente en Y. Yo dije que la componente en X
siempre prevalece constante. No se altera porque no existe gravedad sobre el eje X, no existe aceleración sobre el eje X. Entonces, esta velocidad en X no es otra cosa que velocidad inicial en X. Claro. O sea que esto me queda velocidad inicial en X, velocidad en Y. Hablando de norma, o hablando del módulo, o hablando de la intensidad de esa velocidad, el famoso teorema de Pitágoras me dice que la norma de ese vectorcito es la raíz cuadrada de B0x al cuadrado más BI al cuadrado, donde BI es este valor que sacamos acá con la fórmula de velocidad. Bien. De acá. Bien. Ya, esta velocidad BI no es otra cosa que esta de acá. La que sacamos ahí, claro. Exacto. Bueno, es la conclusión de los dos movimientos, digamos, tanto en X y en Y, es el movimiento compuesto. Un movimiento en X es independiente del movimiento en Y, eso por la ley de independencia de velocidad de Galileo. Si no fuese independiente un movimiento del otro, ya no sería tiro oblicuo. Pero ahora vamos a analizarlo más con detalle este movimiento. Yo dije que la velocidad va perdiendo velocidad en Y a medida que avanza a través del tiempo hasta llegar a la altura máxima. Sí. ¿Pero qué pasa después cuando avanza? O sea, cuando pasa la altura máxima. Y lógicamente Cae. se entiende que el cuerpo va a caer. Y si Bien. cae, intuitivamente sabemos que la velocidad va aumentando gradualmente ahora. Claro. Acá, Te consulto, cuando llega ahí a la altura máxima, como en el tiro común, ¿también la velocidad es en el cero? La exacto, componente, a eso voy a analizar Ah, este punto y voy a analizar el hecho de que lo que estaba diciendo, que a medida que va genial. creciendo, lógicamente la velocidad en Y va aumentando por la acción de la gravedad, porque la Tierra atrae justamente a la pelota. Bien. Lo que vos estás diciendo es algo muy, muy importante. ¿Qué sucede acá? Sucede lo siguiente. La velocidad en X sigue siendo de velocidad inicial en X, vuelvo a insistir, no existe aceleración en X, siempre la misma, pero la velocidad en Y es exactamente igual a cero. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que el cuerpo no se sigue elevando, Claro. no puede haber velocidad en Y. Porque si existiese velocidad en Y, seguiría elevándose un poquito más. Claro. Entiendo. Entonces, acá la velocidad en Y es precisamente igual a cero. ¿Por qué? Porque no se eleva más el cuerpo. Esa es la condición para poder encontrar el tiempo que tarda la pelota en llegar a su altura máxima y por ende también el valor de la altura máxima. Bien. Pero esta condición me está diciendo, bueno, se supone que si va gradualmente disminuyendo la velocidad en Y por presencia de la aceleración de la gravedad, se alcanzó la altura máxima, ya no tiene más impulso sobre Y. No tiene Bien. más velocidad sobre Y para poder elevarse, entonces tiene que ser cero. Y escúchame, ¿y la velocidad en X también? Ahí, pero claro, no tiene No, nada la que ver. velocidad en Sí, X pero no. constante. La velocidad en X no. La velocidad en X Claro, sigue siendo constante. B0X independientemente de lo que pasa ahí. Y es Bien. siempre el mismo valor B0X porque sobre el eje X no existe aceleración de nada, ni de la gravedad ni de nada. Siempre es constante, es una MRU. Claro. Se sigue moviendo para la derecha, supongo, en este caso. Exactamente. Cuando se Sin dispara, qué sé ascender. yo, viste que se disparan esos proyectiles en la guerra y qué sé yo, Sí. llega a una altura máxima y después cae, obviamente el proyectil va a caer en algún lugar. Salvo con un cohete que se envía a la luna, bueno, es otra cosa, sale de la atmósfera, eso es otra cosa, pero cuando se tiran proyectiles así, misiles y qué sé yo, llega a una altura máxima y después cae, y acá hace la explosión, en términos bélicos. Pero bueno, la cuestión es un tiro balístico, también hay, digamos, en los militares y los policías tienen una materia que se llama balística. Balística viene de balas, o sea, la bala puede ser también un proyectil,
y se analizan, obviamente, cuando se fabrican misiles, cuál es la aerodinámica necesaria para lograr el mejor rendimiento y el mejor alcance y precisión de la bomba que se tira para que sea efectivo. Entiendo. Entonces, vuelvo a insistir, acá la velocidad inicial, la velocidad en I vale 0, porque alcanzó su altura máxima, pero la velocidad en X sigue siendo perpetuamente la misma, porque no existe ningún tipo de aceleración sobre el eje X, y menos la gravedad. Bien. Bueno, esta es la condición para alcanzar la altura máxima, que la velocidad en I vale 0. Entonces, Bien. lo que vamos a hacer, vamos a desplazarnos al próximo pizarrón. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, se ve. Bien. Nos desplazamos acá. Bueno. Entonces, ya sabemos, ya vimos todo el dibujo, vimos las ecuaciones, en este caso la velocidad, estuvimos hablando de la velocidad en X, en Y, su Bien. componente. Bueno, la cuestión es que recién dije que hablé de la altura máxima, ¿no? Ujú. Bueno, la altura máxima se obtiene precisamente en el instante en el cual ya no puede seguir elevándose el cuerpo. Bien. Precisamente cuando la velocidad en I es efectivamente igual a 0. Porque si existe un poquito más de velocidad en I, se va a seguir elevando un poquito más. Claro. Esa es la aplicación. Entonces, la condición es que la velocidad en I es igual a 0. Entonces, la idea es encontrar esta altura máxima. ¿Quién es la altura máxima? No lo sé. Yo sé que la condición es si se cumple que la velocidad en I es igual a 0. ¿Está bien? Bien. Entonces yo lo que tengo que hacer es, con esta ecuación que ya la conozco de Merlouet, ya la escribimos antes, despejar el tiempo que tarda justamente la pelota en alcanzar la altura máxima. Bien. Entonces lo que hago es lo siguiente. Agarro la ecuación de velocidad en I, y esta ecuación de velocidad en I, ¿qué es? La ecuación de velocidad en I es la velocidad inicial en I menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, igual a 0. Bien. Y acá lo que tengo que hacer es despejar el tiempo. Este tiempo que yo voy a despejar es el tiempo que lo pongo Tmax, que es el tiempo en el cual alcanza la pelota la altura máxima. ¿Está bien? Sí. Lo único que tengo que hacer es despejar el tiempo máximo. Entonces, si lo despejo, ya a esta altura ya sabemos despejar. ¿Qué me va a quedar? Bueno, lo hacemos igual. Esto que está restando va sumando. Si querés le podemos sacar las unidades, total está todo en metro y segundo. Bueno, este 10 que está multiplicando pasa dividiendo y ya está. Y este es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Yo B0I no lo conozco, yo conozco B0. A mí el problema me da un dato. El dato que tenemos es la velocidad B0. La velocidad tangencial con la que se impulsa la pelota. Tangencial a la trayectoria que describe, que es la parábola. ¿Se entiende? Sí. Entonces, B0, que es la velocidad tangente, a la parábola, la velocidad inicial,
vamos a ponerle velocidad inicial tangente. Esto es dato. Es dato porque ya lo sé o me lo da el problema. Entonces, Bien. si vamos al dibujito que hicimos recién, de la velocidad, y lo voy a hacer acá también de nuevo, yo tenía esta velocidad V0. ¿Está bien? ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Entonces, teníamos una descomposición en dos velocidades, en X y en Y. En X Sí. tenemos esto, que es velocidad en X. Y en Y teníamos esta velocidad, que es la velocidad inicial en Y. ¿Está bien? Sí. Se supone que esto se tira con un cierto ángulo, que se llama ángulo de elevación, el ángulo alfa. Esto también es dato del problema. Te van a decir, Bien. se patea la pelota con 37 grados respecto de la horizontal, Bien. parte de la literatura del problema, eso va a estar como dato. Este es el Puede ángulo ser de... que puede ser que en algún momento lo tenga que también sacar el ángulo. Sí, 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 lógico, en Bien, algún bien, bien. momento. Esto, digamos, todos los problemas de física, como dije la otra vez, se resuelven exactamente con las mismas ecuaciones. En este caso es la de posición, la ecuación de posición, la ecuación horaria de posición y la ecuación de velocidad. Con esas dos resolvemos todos los problemas habidos y por haber. Acá, a diferencia de los movimientos que vimos la vez pasada, este es un movimiento en dos dimensiones. Tenemos ecuaciones horarias en X y tenemos ecuaciones horarias en Y. Entonces, combinando esas ecuaciones, que son siempre las mismas fórmulas, podemos generar infinitos problemas. Calcular alfa, calcular la velocidad inicial, el tiempo en alcanzar la altura máxima, todos estos parámetros los podemos siempre sacar con las mismas ecuaciones. No Genial. importando el problema que sea, el problema, el ejemplito, el experimento, siempre hay que hacer lo mismo. Eso es lo bueno que tiene física, que bueno, una vez que uno ya conoce las leyes, conoce las ecuaciones, las fórmulas que tiene que usar, después uno tiene que modelar esas ecuaciones en el problema que me dan. O sea, no. Pero hace un dibujito, pone los datos iniciales, agarra la fórmula y después se va fijando en base a los datos qué es lo que me falta calcular para calcular lo que me piden. Combinando las Genial. ecuaciones sale todo. O sea, es muy simple, muy simple. Lo más importante de un problema en física es releer el problema e interpretarlo a través de un dibujo, si es que no me lo dan. Una vez que lo interpreto, y lo pienso, imaginario, como si yo lo estuviese viendo, como si yo lo estuviese experimentando, ese es el factor de realidad que hay que poner en la cabeza. Una vez que yo ya me percato de lo que está sucediendo físicamente, Sí. ahí escribo las ecuaciones horarias. Y después es un artilugio matemático de despejar de una, reemplazar en la otra, es una boludez. O sea, Perfecto. es muy fácil. No. Ya a esta altura uno ya sabe despejar. Es cuestión de Bien. álgebra, eso es lo que digo. Pero lo más importante es releer el problema, esquematizarlo, dibujarlo, presentarlo, ver las posiciones y es decir, datos iniciales y lo que me pide calcular. Bueno, listo, me pide calcular esto, bueno, tengo que usar siempre las mismas ecuaciones. Claro, entiendo. No hay mucho misterio. Entiendo, pero la clave es en armarte un buen esquema y entender bien físicamente qué está pasando. Siempre igual. Y te vas a cansar de hacer miles de problemas siempre lo mismo. Perfecto. Genial. Entonces, volviendo al tema, descompongo esta velocidad V0 en V0X y V0Y. Bueno, este ángulo es el ángulo de elevación alfa que lo da como dato el problema. Que en otro problema podría pedirlo, claro. Pero supongamos que lo conocemos. No nos da, sí. Entonces, bueno, esta velocidad en X, con el famoso Sorcartoa, no sé cómo lo llaman, Ah, sí. claro, este lado es el lado adyacente al ángulo de elevación. Si es el lado adyacente al ángulo de elevación,
Este B0X es B0 por el coseno de alfa. Bien. El coseno, acordate que se asocia al lado adyacente, al ángulo. Bien. Y este B0I, esto sería B0I, que yo voy a poner acá, es el lado opuesto al ángulo de elevación alfa. O sea que este B0I, que es tal cual exactamente a este, porque son paralelos de todos lados, ¿se ve? Este lado es paralelo a este, son iguales. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Sí. Este B0I es B0 por seno de alfa. O sea, esto voy a ponerlo acá también, es B0 por seno de alfa. Bueno, ahí está. Esto es lo que hay que tener en cuenta también en los problemas. Bien. El Solcartúa, la descomposición en seno y coseno, es simple, siempre lo mismo. Igual generalmente en física uno dice, bueno, pueden usar machete, pero es un chiste eso porque una vez que hiciste tantos problemas ya las fórmulas te quedan en la cabeza, no te las olvidas más. Bien. Bueno, bárbaro. Claro. Excelente, entonces tenemos esto. Entonces, volviendo a esto, a esta expresión que me daba la altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que es B0I sobre 10 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad, yo lo único que tengo que hacer, acá donde dice B0I, reemplazarlo por este B0I que tengo acá. Sí. Entonces me queda B0 por seno de alfa sobre 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y este es el tiempo de altura máxima. El tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. ¿Está? Lo voy a redondear de nuevo porque justamente ahora está más legible. Porque a mí me dan como dato esta velocidad y este ángulo. Entonces, con esto yo calculo efectivamente el tiempo que tarda en alcanzar la pelota a la altura máxima. ¿Está bien? Perdón, sí, lo que no entiendo es, o sea, de la forma que yo tengo que sacar la velocidad en tanto en X como en Y es usando estas dos últimas fórmulas con las componentes del ángulo, ¿verdad? Claro, claro. Bien, todas. Sí, Genial, genial, sí, genial. sí, simplemente Sí, sí, siempre usando las componentes, obviamente, a través del ángulo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo el alfa lo tengo como dato, la velocidad inicial también lo tengo como dato, entonces yo tengo que usar los datos del problema. Y los datos son estos, el ángulo de elevación y la velocidad inicial. Que después Bien. yo haga este esquema para poder encontrar la velocidad en I, porque yo necesito acá, según la expresión de esta fórmula, B0I, bueno, lógicamente reemplazo B0I por lo que es realmente B0I, que es B0 por seno de alfa. Entonces yo ese valor lo reemplazo acá y me queda el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. ¿Entiendes? Entiendo. Sí. Y este es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Bueno, si vuelvo acá atrás de todo, yo me pregunté, ¿quién es la altura máxima? Bueno, la altura máxima también la vamos a poder sacar. Bien. ¿Cómo sacamos la altura? Bueno, si la velocidad la sacamos con la fórmula de velocidad, la altura la sacamos con la ecuación horaria de posición. Bien. No hay otra. Entonces, sabemos muy bien que la posición de un MRV, porque obviamente sabemos que sobre el eje Y hay una elevación, pero existe la gravedad que hace que decrezca la velocidad antes de la altura máxima y después empieza a aumentar la velocidad después de la altura máxima. Es un movimiento acelerado. Entonces, si es un movimiento acelerado, tenemos que usar la ecuación horaria de posición del movimiento acelerado. Bien. Pero en este caso no sobre el eje X, sobre el eje Y. Entonces tenemos que poner esto así. Y sub 0 más velocidad inicial en I por tiempo menos tiempo inicial más un medio de la gravedad por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Esta es la fórmula de siempre, pero sobre el eje Y. Bien. Tiempo inicial por lo general es 0, porque si el problema no dice que sale antes o después, es 0.
lo general. Posición inicial en I. ¿Qué es la posición inicial en I? Nosotros tiramos la pelota desde acá, desde 0 metros. Sí. Entonces, si lo tiramos desde 0 metros, la posición inicial, tanto en X como tanto en Y, vale 0 metros. ¿Se ve? Ajá. Entonces, esto vale 0 metros. Porque la pelota yo la pateo desde el suelo y yo puse el sistema de coordenadas justamente donde está la pelota en el suelo. Entonces ahí lo considero como una posición 0-0, o sea, X inicial igual a 0 e Y inicial igual a 0. ¿Está bien? Entiendo. Sí. Ok, bueno, entonces me queda 0. Me queda I igual a velocidad inicial en I por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Pero la gravedad sabemos que es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces me queda así. Vamos a ponerlo entre paréntesis, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Quién es B0I? B0I es, como indico acá, B0 por seno de alfa. Entonces hay que poner B0 por seno de alfa. ¿Pero por qué hay que poner B0 por seno de alfa? Vuelvo a repetir, tengo como dato la velocidad inicial y el ángulo de elevación. Por eso tengo que ponerlo así. Entonces acá donde dice B0 y pongo B0 por seno de alfa. Bueno, y acá más por menos menos. Acá puedo simplificar por 2 y a 5. Menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y la fórmula me quedó así. ¿Entiendes? Esa es la fórmula de la posición de elevación de la pelota a medida que transcurre el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, acá dice T al cuadrado, es como que la gravedad juega en contra de la elevación, porque fíjate que está restando acá. Claro. Y siempre, perdón, siempre el I, y bueno, el I inicial desde ya que va a ser 0, porque, bueno, sale el piso. No, puede ser que el I inicial no sea 0 si lo estoy arrojando de Por altura, ejemplo, ¿no? podría ser que yo en vez de patear la pelota desde el suelo, agarro la pelota en la mano y la pateo de acá. De acá Claro. Entonces no estoy pateando desde I0 igual a 0. El I0 va a ser 1 metro de altura, por ejemplo. Entiendo. ¿Se entiende? Sí, total. Es eso lo va a decir el problema. Problema. O sea, te va a decir, se patea la pelota. Bueno, si se patea la pelota se patea desde el suelo. Ahora, tendría que decir el problema, patea la pelota desde una altura de 25 centímetros. Ah, bueno, listo. Entonces ahí la posición inicial Es es 25 centímetros. 25 centímetros. La Entendí. posición inicial en I, ¿no? Total. Okay. Entonces, vuelvo a repetir, esto como que decrementa, disminuye, hace perder altura, pero ojo. El cuerpo se va elevando, no es que pierde altura. Va perdiendo altura después de la altura máxima, porque ahí va cayendo. O sea, Bien, claro. el hecho de que se eleve más o menos el cuerpo, en este caso la pelota, depende del factor velocidad inicial. Cuanto mayor velocidad inicial vos le des, tenés la chance, frente a la gravedad, de que se eleve a mayor altura. Entiendo. Cuanto mayor sea ese término B0, o sea, con más fuerza le pegás y con más impulso y con más velocidad inicial le pegás a la pelota, tenés más chance de que se eleve a mayor altura. Entiendo. También va a depender del ángulo de inclinación esto, ¿eh? A medida que aumenta el ángulo, digamos, en vez de pegarle así, le pegás con más altura, ya, en vez de pegarle con esta elevación, con esta inclinación, le pegás con más inclinación, el ángulo aumenta este seno de alfa, y al aumentar este seno de alfa, este término aumenta frente al término de la gravedad, y hace de que en un cierto tiempo, o en el mismo valor de tiempo, la altura sea mayor. Perfecto. Que si pateás la pelota con menor ángulo de elevación.
O sea, esto es Genial. una cuestión matemática también. Uno ve que esto está restando a esto. Si esto es mayor que esto, se supone que al ser esto cada vez más grande respecto de esto, y mayor va a ser la altura. Totalmente. ¿Se entiende? Es una cuestión también matemática. Uno puede jugar con los valores, con los parámetros y ver qué pasa con la física, ¿no? Imaginemos que pateamos 2 veces la pelota y en un segundo quiero ver qué pasa en un segundo. Bueno, en un segundo T vale un segundo. Acá donde dice T ponemos un segundo en los 2 experimentos, ¿no? En el primer experimento pateo la pelota con una cierta inclinación de 30 grados, pongámosle. Y la velocidad es 1 metro por segundo, la velocidad inicial. Bueno, se va a elevar a una cierta altura. Pero en el segundo experimento pateo la pelota con el tiempo un segundo, con el alfa el mismo, o sea, con el ángulo de elevación exactamente el mismo que antes, pero ahora la velocidad inicial no es 1 metro por segundo, es 2 metros por segundo. Bueno, obviamente Claro. estoy dando Se va más a elevar velocidad, más. entonces se va a elevar más. Entiendo. Por eso uno puede jugar con los valores numéricamente, aplicarlos en la fórmula y ver qué pasa físicamente. Bueno, lo que va a pasar físicamente es que la pelota en un segundo de tiempo se va a elevar más con 2 metros por segundo que con 1 metro por segundo. Genial. Bien, eso es analizar físicamente a través de la fórmula, a través de los parámetros que Excelente. presenta la fórmula. Bueno, entonces voy a recuadrar, voy a poner un asterisco a las fórmulas que realmente nos van a servir. Este de acá, que me da el tiempo de altura máxima, y este de acá, que me va a dar, todavía no lo calculé, la altura máxima. Bien. Esta fórmula de acá me va a dar la altura máxima. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar el valor de la altura máxima? Veamos, recapitulemos un poco. Yo puse Bien. asterisco a esta fórmula que me da el tiempo que tarda la pelota en alcanzar la altura máxima. Le puse un asterisco a la fórmula de ecuación horaria en I de la pelota, ¿no? Cuando se está elevando. Sí. Entonces, si yo quiero encontrar el I máximo, este tiempo, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser? Claro, yo quiero sacar la altura máxima. Sí. ¿Cuándo alcanza la altura máxima la pelota? Cuando la Arriba de velocidad todo. final es cada cero. Cuando Bueno, la la velocidad velocidad en I vale final 0, exacto, esto que está acá arriba, ¿no? sí. Bien, yo agarro la fórmula, igualo a 0, despejo el tiempo, me da un tiempo que le puse T sub max, que sería el tiempo de altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzar la pelota de altura máxima, que al despejar me quedó B0i sobre 10 metros sobre segundo cuadrado. Y este Sí. B0i lo puse B0 por seno de alfa sobre 10 metros sobre segundo cuadrado. Sí. Este es el Perfecto. tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Ujú. Entonces, si yo tengo la ecuación horaria en I, si yo reemplazo ese tiempo de altura máxima acá donde dice T, Sí. me va a dar el I Ah, máximo. la I máximo, claro. Entiendo. Entonces, directamente reemplazo donde dice acá T por T máximo. Y me da la altura máxima. Acá este máximo sería esto, yo lo agarro así y lo reemplazo. Genial. ¿Se entiende? Sí. Elevado al cuadrado, claro. Bueno, esto, haciendo las cuentas, me va a dar la altura máxima. Perfecto. El tema, lo voy a redondear, que no hace falta recordar, porque en los libros, en los machetes y todo, vas a ver formulitas que te dan la altura máxima, esto, aquello. Todas esas Bien. formulitas están perfectas y se obtienen de este razonamiento que estoy haciendo acá. Sí. Lo que sucede es que si uno se mecaniza mucho, No, claro. después no razona las cosas. Vale. Y sobre todo la intuición es muy importante. Perdés la intuición de lo que está pasando. Si yo a mí me dan la fórmula de altura máxima, ya está, dámela, que con eso la agarro, lo meto en un papel y ya está. Yo con eso puedo hacer el problema en el parcial y me quedo tranquilo. No, no te vas a quedar tranquilo, No.
porque vos tenés que pensar el problema. Sí, no, y además si me cambian alguna cosa de lo que yo tengo acostumbrado en el ejemplo, ya está. Claro, ahí fuiste. Entonces, Totalmente. es importante saber cómo se generan las cosas, más allá de que esto sí va a ser una fórmula que podría escribir lisa y llanamente en un gran machete, va a terminar siendo una fórmula esto. En vez de poner 10 metros sobre segundo grado, pongo G. Bueno, Bien, no importa, va a quedar una formulita con letras, pero ¿de qué vale tener eso si uno no piensa intuitivamente las cosas? claro. No vale de nada, porque como vos decís vos, me cambian el esquema del problema, me cambian el enunciado y me perdí. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, sí, Bien. sí. Quedó bien esto. Entonces, bueno, ¿qué más que hay que destacar de acá? Eh, Creo que esto es lo más importante. Sí, Podemos hablar de otras cosas, podemos pensar, y ahora seguramente lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer no sé si en el próximo video, calcular cuál es el alcance máximo. Como hay una altura máxima, también hay un alcance máximo. El alcance máximo ajá. significa, bueno, El X, el claro, X. cuál es la distancia máxima en la cual se desplazó la pelota hasta que cayó. Bien. Bueno, físicamente, lo pensamos así con los dedos, eso es fácil de pensar, de razonar, porque si yo sé que la pelota hizo así y cayó en el suelo, Sí, al caer en el suelo, supone que va a alcanzar esa altura, esa distancia máxima o ese alcance máximo que yo justamente necesito porque me lo pide el problema. El problema me dice, bueno, calcular cuánto tiempo, digamos, calcular qué distancia, cuál es el alcance máximo de la pelota hasta que cayó. Entonces, ¿cómo lo podríamos pensar? ¿Cómo lo podríamos analizar precisamente eso? Vuelvo a repetir, pateo la pelota, cae al suelo. sí, Partió de 0 metro en I partió en el 0 metro porque la posición inicial en I vale 0 metros, y mm, cuando hizo todo el trayecto volvió a caer. Y la posición final en I, ¿cuánto vale? eh, ay, no, no, a ver de vuelta que lo pienso. Pateó la pelota, Sí, parte desde posición inicial igual a 0 metros, hace sí, toda esta trayectoria y vuelve a caer. sí. ¿Cuánto vale la posición en I? Y en I cero. 0, ahí está. Ahí va, bien. Justamente esa es la condición que uno saca intuitivamente para Ah, armar la fórmula que me va a dar a futuro el tiempo que tarda en realizar todo este trayecto y además el alcance máximo. claro, entiendo. La condición que sale intuitivamente mirando el dibujito o así con los dedos es de que cuando la pelota se patea desde posición inicial igual a 0 y vuelve a caer, porque hace todo este trayecto y vuelve a caer, cuando vuelve a caer la posición final vale 0 también. Entonces, cuando Bien, yo pongo I igual a 0, estoy armando la ecuación que me va a dar el tiempo que tarda la pelota en volver a tocar el suelo. entiendo. Y cuando calculo el tiempo que tarda la pelota en volver a tocar el suelo, puedo calcular cuál es el alcance máximo de la pelota. O sea, cuál es la distancia que recorrió en total la pelota sobre el eje. Y como lo tengo que calcular esa distancia sobre el eje X, tengo que usar la ecuación horaria de posición sobre el eje X. Bien, Agarro la ecuación horaria de posición sobre el eje X, donde dice tiempo, pongo ese tiempo que despejé de la ecuación de I igual a 0. bien, Yo pongo I igual a 0, la ecuación horaria en I, la ecuación horaria en I la pongo igual a 0, despejo el tiempo, y ese tiempo lo pongo en la ecuación horaria de X.
y me va a dar el desplazamiento en X total de la pelota, o sea, cuál es el alcance máximo sobre X de la pelota. Genial. Lo digo así pensando en el aire, ahora lo vamos a hacer el cálculo. Pero, a ver, si a mí me dicen el tiempo que tarda la pelota en volver a caer, tengo que pensar que si la pelota partió desde I igual a 0, vuelve a I igual a 0. Claro. Y ese I igual a 0 es la ecuación que yo tengo que generar intuitivamente en el problema para poder responder a la pregunta. No tengo que fijarme en un machete qué fórmula me salva el problema, no. Puedo tener 150 fórmulas y ahí me mareo y no sé cuál usar. Pero si por eso, si uno no lo intuye, no voy a saber qué fórmula usar, por más machete que tenga. ¿Está bien? Entonces, es importante siempre ver el dibujo, intuitivamente ver dónde está la condición o la ecuación que me permite, a través de esa intuición, generar para poder despejar el parámetro que necesito, que en este caso es el tiempo, y después calcular lo que me pide, que en este caso va a ser del alcance final o alcance máximo a través de la ecuación horaria de X. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ahora lo vamos a hacer ese cálculo. Quizá no corte el video, si me banca más el video, puedo hacer el cálculo acá. ¿Está bien? Dale. Pero bueno. O lo puedo llegar a hacer de este lado, que así borro el pizarrón anterior, que ya está. Ahí tenemos el primer pizarrón con el dibujito. Yo lo que voy a hacer simplemente de esto, borrar lo de abajo. ¿Está? ¿Se puede borrar? Sí, sí, sí. Bien. Y acá voy a hacer ese cálculo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces, el cuerpo se eleva, alcanza la altura máxima, se supone que acá, ahora, siempre la velocidad es tangente, también se descompone en Y, se descompone en X, y esta velocidad en X, ¿cuánto vale? Por lo que dijimos recién. La del final, 0. La velocidad en X. Ah, es constante todo el Bien, tiempo. bien, eso, para recapitular lo que estábamos diciendo y no olvidarse de las condiciones. Siempre es constante esta velocidad en X, o sea, velocidad en X siempre es velocidad inicial en X y es constante. En todo momento del movimiento es constante. Lo que va a pasar ahora es que, bueno, el cuerpo va cayendo, va aumentando gradualmente la velocidad hasta que cae acá, donde la velocidad en Y va a ser Bien. un poco mayor. No importa el valor ahora, pero la velocidad en X siempre prevalece igual, o sea, es constante, no varía, insisto, y acá tenemos una velocidad que es tangente a la trayectoria, okay, hasta que cae el cuerpo. Bueno, ahora me pide cuál es esta distancia máxima que recorre el cuerpo sobre el eje X. En este caso, el X máximo. Como calculé antes, el Y máximo ahora me pide quién es el X máximo. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí. Este es el X máximo. Me está pidiendo el X máximo, el alcance máximo. No sé cuánto vale. ¿Cómo lo calculo? Bueno, vamos a repetir lo que dijimos antes. Si inicialmente parte desde 0 metros, finalmente cuando cae al suelo, la posición es obvio que vale también 0 metros. ¿Está bien?
Entonces la condición para poder sacar el X máximo, la condición, me pongo de este lado para no hacer sombra. La condición, perdón, un poquito. La condición sería plantear cuando cae. Es decir, Bien. el tiempo que tarda en alcanzar el suelo. Te consulto, en el otro punto, en el otro extremo, o sea, ya cuando toca el suelo, Sí. ahí cae con velocidad en I. Sí, claro, cae con velocidad en I. Y Cae con una escúchame, velocidad en I, hace un estruendo, lógicamente un estruendo, en este caso es una pelota. bien, y analizamos en el instante automático en el que cae, o sea, que todavía Claro, la B en X tiene velocidad. claro, Entiendo. digamos, va a caer con una determinada velocidad en un determinado tiempo. Y ese tiempo es el que quiero calcular. Genial. Y la condición es que justamente tiene que alcanzar el suelo. O sea que I tiene que valer 0. ¿Está? Sí. Y acá despejo el tiempo. Despejo el tiempo que tarda en alcanzar el suelo. Bueno, tengo que utilizar, si yo pongo igual a 0, tengo que utilizar la ecuación horaria en I. La ecuación horaria en I ya la habíamos usado antes. Era I, de nuevo lo planteo, posición inicial, más velocidad inicial en I. Fíjate, velocidad inicial en I, porque estoy sobre I, por tiempo menos tiempo inicial, más un medio de la gravedad, por tiempo menos tiempo inicial al cuadrado. Bueno, como el problema no dice que sale antes o después, el tiempo inicial vale 0. La gravedad menos 10 metros sobre segundo cuadrado. La posición inicial en I vale 0. ¿Y cuánto tiene que valer la posición en I? Lo estoy diciendo, tiene que valer 0. Para calcular el tiempo que tarda en caer. Entonces, esto tiene que valer 0 también. Se me queda 0 igual a velocidad inicial. Bueno, la velocidad inicial la poníamos así, B0 por seno de alfa. O sea que me queda B0 por seno de alfa por el tiempo más medio. La gravedad es menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Acá simplifico. ¿Está bien? ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, Sí. estoy copiando. Vos decime si no entendés algo. Bueno, es simplemente despejar el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a Claro. redondear un poquito la cuenta. Esto es 0, es B0 por seno de alfa por tiempo, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Me queda una ecuación cuadrática, ¿no? Pero vamos a fijarnos algebraicamente qué nos quedó. Este término contiene T. Este término contiene
t cuadrado. Sí. Entonces lo que puedo hacer es sacar t factor común de estos dos términos. Saco t Ok. factor común. Entonces, siguiendo por acá, esto es sacar el factor común. ¿Se ve? Saqué el factor Bien. común, el t. Entonces me quedó el producto de dos factores igual a 0. O sea, este factor o vale 0 o este vale 0. ¿Está? Claro. Entonces, por un lado me da tiempo igual a 0. Esto no me dice nada porque ya sabíamos que el tiempo inicial es igual a 0. Y en ese momento sé que la pelota todavía está en el suelo. No entiendo. ¿Viste? Ese tiempo inicial, ese tiempo no me sirve, es obvio, una cuestión trivial. El que va a ser relevante es el tiempo que va a salir de esta segunda ecuación. Yo voy a igualar a 0 esta ecuación, la voy a igualar a 0 y voy a despejar el tiempo. Bien. Bueno, de acá voy a despejar el tiempo. Despejo el tiempo y ese tiempo que voy a despejar lo voy a llamar tiempo de alcance máximo. También le ponemos T máximo, que tiene que ver con el alcance máximo. La distancia máxima en X, que todavía no calculé. Entonces vamos a despejar el tiempo máximo y bueno, si despejamos, ya somos bastante grandes como para despejar esto. Yo lo hago directamente y esto te va a quedar B0 por seno de alfa dividido 5 metros sobre segundos al cuadrado. Este es el tiempo que tardaría la pelota en caer. Dale. Ahora voy a copiar porque estaba prestando atención en la solución. Sí, 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 sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Ya terminó.
Listo. Bueno, entonces con este tiempo máximo, yo puedo calcular la posición de alcance máximo de la pelota hasta que cayó. Este X Sí. máximo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, una vez que yo ya sé el tiempo que tarda en hacerlo, tengo que agarrar la ecuación horaria en X. La ecuación horaria en X va a corresponder a la ecuación horaria de un movimiento rectilíneo uniforme. Y uniforme porque la velocidad, vuelvo a insistir, la velocidad en X siempre es constante, porque no existe ningún tipo de aceleración sobre X. Yo tengo que agarrar la ecuación horaria en X correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, lo que voy a borrar es simplemente esta mitad, esta pequeña mitad del pizarrón, y voy a hacer ese cálculo ahí. Bien. Ya terminaría con la exposición del tiro libre. Porque son todas estas cosas las que hay que saber y después hay que hacer problemas. Bueno, calculemos entonces el X máximo. Bueno, entonces utilizo la ecuación horaria en X. En X es un MRU, posición inicial más velocidad inicial en X, por tiempo menos tiempo inicial. Va de nuevo, si el problema no me dice que sale antes o después, el tiempo inicial siempre vale 0, así que lo tacho. Posición inicial, sabemos que la posición inicial acá en el dibujo es 0 metro también, o sea que esto es 0 metro. O sea que la fórmula me quedó, lógicamente, velocidad inicial en X, que bueno, la velocidad inicial en X sabemos que es V0 por coseno de alfa, porque sabemos que nos dan como dato la velocidad inicial y el ángulo de elevación alfa. Me queda V0 por coseno de alfa por tiempo. O sea, que la ecuación horaria en X me quedó V0 por coseno de alfa por tiempo. Donde dice T, Bien. hay que poner este T de acá, que calculamos antes. Este tiempo. Que es el tiempo que tarda en alcanzar la distancia máxima cuando cae la pelota. ¿Está? Sí. Entonces este valor lo vamos a reemplazar aquí. Y al reemplazar ahí y hacer la cuenta, esa cuenta me va a dar el X máximo, el alcance máximo. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces vamos a eso. Y ahí se termina. X máximo, entonces ya le pongo X máximo, va a ser reemplazar este tiempo que tarda en volver a caer la pelota. Este tiempo lo reemplazo acá, me queda B0 por coseno de alfa por esa expresión. Seno de alfa sobre 5 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, esto lo puedo simplificar. B0 por B0 es B0 al cuadrado. Y acá me queda coseno de alfa por seno de alfa sobre 5 metros sobre segundos al cuadrado. Genial. O sea que, en definitiva, el X máximo no es otra cosa, lo voy a redondear, que el alcance máximo estaría dado por esta forma. Si observamos bien la fórmula y jugamos bien con los parámetros, ¿no?, de la fórmula que obtuvimos, cuanto más velocidad inicial haya, cuando pateo la pelota, es lógico que va a alcanzar más distancia. Cuanto más fuerte patea la pelota, más distancia alcanza, lógico. Es una cuestión física, intuitiva, lógico. Si uno no hace falta hacer ninguna fórmula. Le preguntás a Messi, escuchá, Messi, patea la pelota, o sea, la pateas con más fuerza. ¿Qué va a alcanzar? ¿Más distancia o menos distancia? El tipo te va a decir, ¿me estás cargando? Claro. Se sobreentiende. Pero bueno, mirándolo en la fórmula, cuanto mayor es B0, mayor es el alcance máximo, mayor la distancia en la que se va a desplazar. Obviamente puedo jugar con el parámetro también de la del ángulo. observación. Sí. Bueno, con eso hay que tener cierto cuidado. Porque tengo un coseno de alfa, tengo un seno de alfa. Yo sé que el seno
aumenta con el ángulo. Aumenta con el ángulo, lógicamente estoy hablando entre 0 y 90 grados, no más allá. Claro. Y el coseno es al revés, disminuye de 0 a 90 grados. Sí, el seno aumenta de 0 a 90 grados mientras el coseno disminuye, entonces hay una compensación. No se puede jugar muy bien con estos dos valores. Habría que ver el teléfono en particular. Ok. Bien, entonces como para recapitular, yo sé que para la distancia máxima que haga es justamente cuando llega al otro lado y es cuando la X final vale 0. No, cuando la I final vale 0. La I final, perdón, vale 0. La X claramente no, es distinto justamente porque hay una distancia. Y ahora mi consulta es si te pide, por ejemplo, algún otro tipo de distancia. No, sí, seguro. El problema puede pedir otras cosas, pero generalmente piden estas cosas. Te puede pedir, Perfecto. por ejemplo, ¿cuánto vale la velocidad acá? Bien. Al caer. Bueno, ¿cuánto vale la velocidad al caer? Bueno, pero eso es sencillo, porque utilizo Pitágoras. B es la raíz cuadrada de B0x cuadrado, porque Bx siempre es constante, no hay gravedad, no hay aceleración sobre el eje X, siempre vale B0x, más la velocidad en I al cuadrado. Y bueno, la velocidad en I, ¿cómo la calculo? Bueno, la velocidad en I va a ser la velocidad inicial en I, por seno. claro. Bueno, más la gravedad por el tiempo, entonces va a quedar menos 10 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Pero donde dice t, pongo este t máximo. Claro. Y hago el cálculo. B0i se supone que nosotros ya conocemos quién es B0i, es B0 por seno de alfa. Bien. Bueno, hay que hacer ese cálculo, digamos. ¿Se ve acá? ¿Que lo hice? Sí. Digamos, eso, según tu pregunta, es cierto, puede pedirme otras cosas, puede pedir la velocidad con la que cae acá, bueno, aplicó Pitágoras y aplicó esto. Genial. Y ya está, calculé todo. ¿Me pueden pedir otras cosas? Bueno, por lo general piden estas cosas. Después hay que ver cada problema en particular, pero creo que toda la base necesaria, teórica, es esta. No hay más que agregar. Sí, genial. Porque ya presentamos el movimiento compuesto, tanto en el eje Y como en el eje X. Usamos todas las ecuaciones. Listo. Calculamos todas las cosas que nos piden porque son relevantes. La altura máxima, la posición, digamos, la altura máxima, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, el alcance máximo, el tiempo que tarda en alcanzar el alcance máximo, y usando las ecuaciones horarias tanto en X como en Y. No hay más nada que hablar. Eso es todo tiro oblicuo. Lo que yo te enseñé ahora, dando este tema, a pensar intuitivamente, no en basarte en fórmulas de un machete. La gente está acostumbrada a agarrar un machete y tratar de hacer un problema. Pero si uno no entiende qué está haciendo, qué está incluyendo, qué está observando, no sirve, porque voy a tratar de encontrar una fórmula que, bueno, que tiene que adecuarse o modelarse a mi problema, y por ahí no es tan así, hay que pensarlo, primero hay que pensarlo, más o menos diagramarlo, esquematizarlo, y después empezar a usar las ecuaciones. Yo lo que te enseñé es a razonar esas fórmulas que aparecen en los machetes. Si bien son fórmulas, por ejemplo, el tiempo, hay una fórmula para la altura máxima, una fórmula para el tiempo de altura máxima, hay una fórmula para el alcance máximo, el tiempo que tarda en alcanzar el alcance máximo, sí, está perfecto, ok. Pero si uno tiene que depender de un machete, no sabe, después me cambian en un solo problema, no lo sabe razonar, no sabe pensar. Claro. Y esta es la mejor forma para poder resolver un problema, razonarlo intuitivamente. Y calculándolo siempre usando las mismas ecuaciones, la ecuación de posiciones en X, y después la ecuación de posición en Y, y la ecuación de velocidad en Y, y nada más, y punto, y no hay más nada. Son esas ecuaciones, la ecuación horaria en X, la ecuación de posición en Y, y la ecuación de velocidad en Y, y nada más. Después hay que descomponer la velocidad B0 como B0 por coseno de alfa, B0 por seno de alfa, bueno, eso es
parte de la geometría, pero siempre son esas 3 ecuaciones y punto, y después de ahí se combinan dependiendo de lo que me pidan. Genial, genial. Ahora podemos hacer un ejercicio como Sí, para... ahora vamos a hacer un ejercicio, pero es esto lo que vas a usar y nada más. Genial, perfecto. Ecuación horaria en X, ecuación horaria en Y y la velocidad en Y. Y nada más, y punto. Y después, bueno, lo que me pida, lo deduzco ya directamente del esquema o el dibujo que yo estoy haciendo del problema, que me ayuda muchísimo a entender cómo calcularlo. Genial. No hay más nada que agregar en esto. Así que bueno, lo que habrá que hacer son problemas. Espero que se haya entendido. Y bueno, ahora yo lo que voy a cortar el video y lo grabo, lo descargo. Genial. Así que bueno, en el próximo video hacemos un problema ya directamente de tiro oblicuo. Excelente.